Hoy es la palabra de la segunda mitad del Salmo 25. El pasaje de hoy habla sobre la súplica por la salvación de aquel que se ha dado cuenta de que, debido al pecado, es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente. Entonces, ¿qué dice la palabra? Hoy queremos investigar sobre esto y compartir la gracia. Primero, el pasaje de hoy habla sobre la súplica por la salvación de aquel que se ha dado cuenta de que, debido al pecado, es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente. En el pasaje de hoy, Salmos 25, 11-15, dice: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará su alma del bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez han pensado que sus propios pecados son más numerosos que una montaña y que son graves? No, dicen que todavía no lo han pensado ni una sola vez. Si hay alguna persona así en este lugar, espero que se refleje a sí misma en el espejo de la ley. Porque la ley de Dios fue dada para esto. Sobre esto, Pablo dice lo siguiente en Romanos. En Romanos 7, 9 dice: Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí, ley y mandamiento se refieren a la ley de Dios, es decir, a la palabra de Dios. Es decir, cuando antes no comprendía la palabra de Dios, tampoco sabía bien qué era el pecado, por lo que pensaba que recibiría la salvación y entraría en aquel reino de los cielos. Pero al comprender qué era el pecado a través de la palabra de Dios, los pecados que el propio Pablo había cometido mientras vivía revivieron en gran manera, y él llegó a saber que era un pecador que, debido a tales pecados, recibiría el juicio de Dios y no tendría más remedio que morir eternamente. Por lo tanto, si en este lugar hoy también hay alguien que aún no se ha dado cuenta de que es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado, espero que se refleje a sí mismo en esta palabra de la ley. Entonces, llegará a saber y comprender que los pecados que ha cometido mientras vivía hasta ahora son más numerosos que una montaña y que son graves. No, al darse cuenta de que es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente debido a tantísimos pecados, llega a lamentarse y llorar amargamente. Llega a descubrir muy fácilmente su propia apariencia de envidia, celos, ira, enojo, resentimiento, estafa, engaño, traición, libertinaje y soberbia, y de no poder perdonar a otra persona, no poder ceder, no poder ser considerado, y siempre odiar y enfurecerse, y de no poder amar ardientemente a Dios y no poder amar al prójimo como a sí mismo. No, debido a estos tantísimos pecados, al saber que recibe el juicio de Dios y que es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente, llega a lamentarse y a llorar amargamente. Ahora David también, debido a tantísimos pecados, sabiendo que recibe el juicio de Dios y que es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente, se está lamentando y llorando amargamente. También aquí, tu nombre, se refiere al amor pactado y a la fidelidad de Dios, etc. Es decir, Dios, desde antes de la eternidad, estableció un plan de salvación para salvarnos a nosotros los seres humanos y ha estado trabajando arduamente. No, Dios dio muchos pactos en esta Biblia de que salvaría a tales seres humanos, y para cumplirlos, está haciendo su mejor esfuerzo incluso en este momento. No, como Dios es santo, fiel y todopoderoso, sin duda lo cumplirá y lo llevará a cabo. En otras palabras, aquí, tu nombre, se refiere a todo esto de Dios. Es decir, David, para su salvación, está confiando en este nombre de Dios. Por ejemplo, no está pidiendo que lo perdone debido a la propia bondad, orgullo o mérito de David. Más bien, está pidiendo que no mire la insuficiencia, la falta, la terquedad o la rebeldía de David mismo, sino que lo perdone solo por causa del nombre de Dios. Si no fuera así, y si Dios juzgara a David mismo que confía en el nombre de Dios, Dios sería un mentiroso, no sería fiel y sería como un ser de sangre fría. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquí, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Es una pregunta retórica que no espera ninguna respuesta, sino que más bien enfatiza la respuesta esperada. Es decir, Dios salvará del pecado,
la muerte y la perdición a quien quiera que sea que tema debidamente a Jehová. Entonces, ¿qué clase de persona es el que teme a Jehová? Aquí, el que teme a Jehová es, primero, una persona que cree que Dios existe, que cree también en su señorío y gobierno, y que espera, desea y anhela todas las palabras que ese Dios ha prometido. Es decir, Dios, según lo visto a través de esta Biblia, para salvarnos a nosotros los seres humanos del pecado, la muerte y la perdición, prometió enviar a su Hijo unigénito y hacerlo morir derramando su sangre colgado en la cruz, para que todo aquel que crea en esto sea quitado de todo pecado y sea salvado, y se refiere a aquel que cree, espera, desea y anhela esto. Precisamente a tal persona, en cuanto a la salvación, le enseñará el camino que ha de escoger. Aquí, el camino que ha de escoger, se refiere al mérito de la sangre de Jesucristo, el único camino que conduce a la salvación. También aquí, enseñará, significa, lanzar, enseñar, hacer llover. Es decir, a aquellos que esperan, desean y anhelan la promesa de salvación, Dios efectivamente les enseña qué es lo que deben escoger en esa salvación, pero no lo enseña de cualquier manera. Como si lanzara a tal persona dentro del mérito de la sangre de Jesucristo, como si hiciera llover desde aquel cielo. Le enseñará concediéndole una gran gracia. Le enseñará de tal manera que la persona absolutamente no pueda rechazarlo ni resistirse, para finalmente obrar de modo que pueda alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Gozará su alma del bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Aquí, gozará, morará, significa hospedarse, pasar la noche. Es decir, como se mencionó anteriormente, la persona que teme a Dios pasará noches tranquilas mientras viva en esta tierra. Aquí, noche, se refiere al tiempo de aflicción y tribulación que se encuentra mientras se vive en esta tierra. Es decir, la persona que teme a Dios, aunque encuentre cualquier aflicción o tribulación inesperada, etc. Mientras viva en esta tierra, estará tranquila. ¿Por qué es así? Porque a tal persona Dios la guardará y la protegerá. No, porque tal persona es un hijo y un pueblo de Dios a quien Dios ama tanto que incluso envió a su Hijo unigénito y lo hizo morir derramando su sangre colgado en la cruz. No, porque tal persona sabe muy bien que Dios es mi Dios, por lo que siempre puede estar tranquila en cualquier situación. ¿No es así? Si Dios, que creó este mundo y todas las cosas de este universo, y que dirige y gobierna todas las cosas creadas según su voluntad, está conmigo, ¿a qué temeré y de qué me preocuparé? Por lo tanto, la persona que teme a Dios siempre puede estar tranquila invariablemente en cualquier aflicción y tribulación. Entonces, ¿solo disfruta de bendiciones en esta tierra? Aquí, su descendencia, se refiere a la descendencia espiritual que se obtiene a través de que la persona que teme a Dios testifique y proclame el Evangelio. También aquí, tierra, se refiere al cielo nuevo y la tierra nueva, es decir, a aquel reino de los cielos. También aquí, heredará, es una expresión que presupone la muerte en la cruz de aquel Mesías Jesús. Es decir, aquellas descendencias espirituales, a través del mérito de la sangre del Hijo unigénito, entrarán en aquel reino de los cielos y morarán allí eternamente. Entonces, ¿significa que solo aquellas descendencias entrarán en el reino de los cielos y morarán allí eternamente? No es así. Si la persona que recibió la evangelización llega a entrar en aquel reino de los cielos, ¿no sería claro que la persona que los evangelizó entrará aún más en aquel reino de los cielos? No, aquí se está enfatizando precisamente esto. Esta persona que teme a Dios sin duda entrará en aquel reino de los cielos y vivirá allí eternamente. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí, comunión íntima, significa, consejo, sugerencia. Es decir, Dios concederá la gracia del consejo y la sugerencia a aquel que teme a Dios, de quien se habló anteriormente. Entonces, ¿qué clase de consejo y sugerencia es? Sobre la salvación que Dios va realizando. Le hará saber y comprender las cosas que está diciendo a través de esta Biblia. ¿Quién es el Mesías, y también qué ministerio realizará cuando venga, y también cómo es aquel reino, cómo es aquel pueblo, etcétera, etcétera, se lo hará saber y comprender. Aquí, especialmente, le hará saber y comprender su pacto. Aquí, su pacto, se refiere al pacto de Dios que está diciendo a través de esta Biblia. Es decir, al ver esta Biblia, dice que el Mesías vendrá como simiente de la mujer, como descendencia de Abraham,
y también como hijo de David, y también está el pacto dado a Jacob. Se refiere a todos estos pactos. Sin embargo, aquí, su pacto, también puede referirse al propio Mesías Jesús que viene a esta tierra según el pacto de Dios. Es decir, a aquel que teme a Dios, le concederá la gracia del consejo y la sugerencia para que, cuando en el futuro aquel Mesías Jesús venga a esta tierra, pueda reconocer a aquel Mesías Jesús y pueda creer en él. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Esta palabra ahora está hablando sobre la razón por la cual aquel que se ha dado cuenta de que, debido al pecado, es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente, siempre espera, desea y anhela a Dios. ¿Cuál es esa razón? La razón es que él sacará mis pies de la red. Aquí, red, simboliza el poder del pecado, la muerte y la perdición. Es decir, David compara su propia situación de no tener más remedio que morir eternamente debido al pecado con un animal, atrapado en la red de un cazador. ¿No es así? Un animal atrapado en la red de un cazador, si alguien no lo ayuda, no puede salir de allí y sin duda no tiene más remedio que morir. Esto significa que la situación de nosotros los seres humanos es igual. Sin embargo, Dios nunca ignorará a aquel que espera y desea la ayuda de Dios con todo el corazón, y lo hará escapar del poder de ese pecado, muerte y perdición. También, ¿cómo está suplicando aquel que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado? En el pasaje de hoy, Salmos 25, 16-19, dice: Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Aquí, solo y afligido, se refiere a la soledad mental, la desolación, el dolor y la aflicción, etc., que siente aquel que se ha dado cuenta de que, debido al pecado, es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez han sentido tal soledad mental, desolación, dolor y aflicción, etc.? Pero el problema es que todavía hay personas que no saben absolutamente nada sobre esta soledad, desolación, dolor y aflicción. A pesar de haber asistido a la iglesia por mucho tiempo, y a pesar de ser pastores, ancianos, diaconisas o diáconos, hay personas que no saben absolutamente nada sobre esto. ¿Por qué es así? Probablemente sea porque tal persona todavía no se ha dado cuenta de que es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado. Sin embargo, esto es un gran problema. Porque Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. También en Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La persona que piensa que está sana nunca busca a un médico, y solo la persona que piensa que está enferma llega a buscar a un médico. De igual manera, la persona que piensa que es justa nunca busca a Jesús, y solo la persona que piensa que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado llegará a buscar a Jesús. Por lo tanto, la persona que aún no se ha dado cuenta de que es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado, podría ser una persona que aún no ha conocido a Jesús, que aún no conoce el mérito de la sangre de Jesucristo. Tal persona todavía es alguien que sirve como esclavo de Satanás, y es muy probable que sea alguien que avanza hacia aquel lago de fuego del infierno. Por lo tanto, si hay una persona así, cuando hoy entre en su casa, espero que entre sola en una habitación privada y pida clamando: Oh Dios, hazme conocer el pecado, y hazme conocer mi libertinaje, dureza de corazón, soberbia y rebeldía. Concédeme la gracia de saber que soy un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado. De todos modos, la persona que se ha dado cuenta de que es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado, llegará a clamar en medio de una tremenda soledad mental, desolación, dolor y aflicción. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Aquí, angustias, congojas, se refieren al dolor y la aflicción del corazón, etc., que siente aquel que se ha dado cuenta de que, debido al pecado, es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente.
También aquí, aflicción y trabajo, es una expresión sinécdoque que representa la apariencia de nosotros los seres humanos viviendo en medio de toda clase de aflicciones, tribulaciones, lamentos y tristezas, después de haber pecado en el huerto del Edén y, debido a esto, haber sido condenados por Dios. Esto, espiritualmente, también se puede decir que es una apariencia de vivir solitaria y desoladamente lejos de Dios, como una apariencia en la que por aquí y por allá supura y fluye sangre y pus. De todos modos, la persona que se ha dado cuenta de que es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente, acude ante Dios en medio del dolor y la aflicción del corazón, y derramando lágrimas y mocos, llega a clamar: «Oh Dios, ten piedad y misericordia de este pecador, no dejes a este siervo así nomás y concédele la gracia. A través del mérito de la sangre de Jesucristo perdona a este pecador y sálvalo». Llegará a clamar así: «Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen». Aquí, enemigos, se refiere a las fuerzas de Satanás que, al seducirnos a los seres humanos para que pequemos, como resultado, nos arrastran hacia el pecado, la muerte y la perdición. No, vemos que estas fuerzas de Satanás, incluso en este momento, me acechan buscando una oportunidad para derribarme y hacerme pecar, y para arrebatarme la fe y llevarme al pecado, la muerte y la perdición. Es igual a lo que dice también en 1 Pedro 5, 8, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De este modo, nosotros los seres humanos somos seres demasiado débiles y sin fuerzas que vivimos en medio de tales ataques y seducciones de Satanás. No, ellos son seres tales que, al odiarnos y aborrecernos a nosotros el pueblo de Dios, nos atacan y se lanzan contra nosotros constantemente. Por lo tanto, Dios mismo debe detener la seducción y el ataque de ellos, y debe guardar y proteger a nuestro pueblo de Dios. Con mis propias fuerzas nunca podré enfrentarlos. No, con mis propias fuerzas no podré resolver este problema del pecado, ni podré entrar en aquel reino de los cielos. Por lo tanto, Dios mismo debe ayudar y resolverlo. No, Dios mismo, a través del mérito de la sangre de su Hijo unigénito, debe quitar todos mis pecados y debe perdonarme. También, ¿cómo está suplicando aquel que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado? En el pasaje de hoy, Salmos 25, 20-22, dice: «Guarda mi alma, y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Guarda mi alma, y líbrame no sea yo avergonzado, porque en ti confié». Si traducimos esta oración de nuevo literalmente, se puede decir: preserva mi alma, sálvame. Que no sea yo avergonzado. Porque en ti me he refugiado. Aquí, guarda, significa, guardar, preservar, con el sentido de pedir que guíe mi alma al cielo. También aquí, el hecho de ser avergonzado, se refiere a caer en aquel lago de fuego del infierno. Es decir, esta palabra es una súplica para que Dios salve mi alma, la guíe a aquel reino de los cielos y no me deje caer en aquel lago de fuego del infierno. Pero lo interesante es que pone la razón y el fundamento de esa súplica en Dios. Aquí, delante de la frase, porque en ti confié, porque en ti me he refugiado, se utiliza la conjunción hebrea, ki, aclarando esa razón y fundamento. Es decir, la razón y el fundamento por los cuales David suplica que salve su propia alma, la guíe a aquel reino de los cielos y no la deje caer en aquel lago de fuego del infierno, es porque el propio David se ha refugiado en Dios. Así es. No hay nada que nuestra vida pueda presentar ante Dios para recibir la salvación de Dios. Porque lo que nuestra vida ha hecho ante Dios es solo pecado. Recordamos que solo desde que nacimos, no, desde que estuvimos en el vientre materno, nuestra vida fue concebida en medio del pecado. Y fuimos lanzados en medio de un mundo que desborda de toda clase de pecados. Y en medio de eso crecimos comiendo y bebiendo toda clase de pecados. No, podemos ver que desde el momento en que nos levantamos por la mañana solo pensamos en el pecado. Extendemos las manos hacia todos los pecados y avanzamos hacia el pecado. Entonces, ¿qué puede un ser humano así presumir y presentar ante Dios? Sin embargo, alguna persona podría, desvergonzadamente, presumir y presentar ante Dios su propia justicia, bondad y buenas acciones. Dios, en aquel tiempo realicé tal y tal buena acción, ¿lo recuerdas? Sin embargo,
vemos que la ley de Dios declara que, aunque se guarden y cumplan todas las leyes, si se infringe una sola, se debe pagar el precio por ese pecado, y el precio por ese pecado es la muerte. También en Santiago 2:10 dice: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Declara que cualquiera que guardare todas las leyes, pero ofendiere en una sola, es igual a haber transgredido todas las leyes. Por ejemplo, envidia, celos, pleitos, engaño, libertinaje, lascivia o soberbia. Si se comete cualquiera de estas, esa persona debe pagar el precio por ese pecado, lo cual es la muerte, aquel eterno lago de fuego del infierno. Entonces, ¿qué puede tal ser humano presentar y presumir para recibir la salvación de Dios? Para recibir la salvación, no hay otro camino que el de refugiarse en Dios. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Aquí, esperar, mirar, significa esperar, desear, anhelar, refiriéndose a esperar, desear y anhelar al Señor para recibir la salvación. También aquí, integridad y rectitud, significan la fidelidad pactada y la rectitud de Dios. Es decir, para salvar a nosotros los seres humanos que no tenemos más remedio que morir eternamente debido al pecado, Dios desde antes de la eternidad estableció un plan de salvación y ha estado trabajando con su mejor esfuerzo para cumplirlo. Al ver la Biblia, dio muchos pactos. No, Dios es una persona fiel que sin duda cumple y lleva a cabo tales pactos, y es una persona recta. Por eso, David para recibir la salvación del pecado está esperando, deseando y anhelando esta fidelidad pactada y rectitud de Dios. También aquí se puede saber que lo que David presenta para recibir la salvación del pecado no es su propia corrección, bondad, buenas acciones o méritos, etc., sino solo la fidelidad pactada y rectitud de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros también para recibir la salvación? Por lo tanto, nosotros también para recibir la salvación, al igual que David, debemos confiar solo en la fidelidad pactada y rectitud de Dios. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Aquí, Israel, nos recuerda la promesa de bendición que Dios dio en la antigüedad a Jacob en el vado de Jaboc. También aquí, todas sus angustias, se refiere a todas las situaciones en las que nosotros los seres humanos hemos llegado a estar debido a haber cometido pecado. Es decir, se refiere a todas las cosas. Las aflicciones y tribulaciones que se sufren en esta tierra, el envejecimiento, la muerte física y, después de morir, la muerte eterna y el lago de fuego del infierno. También aquí, redimir, significa, expiar, rescatar, y es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando alguna persona mientras vive, debido a dificultades económicas, etc., llega a ser vendida como esclavo, y su hermano o pariente cercano paga el precio del rescate por esa persona y la libera. Podemos comprobar que esto se utiliza en la Biblia en el sentido de que Dios salva a cada uno que cree en él, mérito de la sangre de su Hijo unigénito pagando en su lugar el precio por todos los pecados. Es decir, esta palabra ahora significa que nosotros, los seres humanos pecadores, para escapar de esa perdición eterna, debemos recordar, desear y anhelar aquella promesa de bendición que Dios dio en la antigüedad a Jacob en el vado de Jaboc. No, para que nosotros, los seres humanos pecadores, recibamos el perdón por todos los pecados, lleguemos a ser el pueblo de Dios y entremos en aquel reino de los cielos. Debemos creer en el mérito de la sangre de aquel Hijo unigénito enviado a esta tierra según aquella promesa de bendición, según aquel pacto. Oh Jehová, porque mi pecado es grave. Jesús. Gracias. Muchas gracias. Te amo. Confesamos que somos pecadores que no tenemos más remedio que morir eternamente debido al pecado. Concédenos la gracia de que, al creer en el mérito de la sangre de Jesucristo, podamos entrar en aquel reino de los cielos. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.